Hola, mi nombre es Natividad Hernández y hoy traemos para ustedes un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Quién no espera septiembre para dar inicio a las fechas de fin de año? Claro, con el Día de la Independencia de México se marca el inicio de las fiestas de fin de año. Halloween, Día de Muertos, la Revolución Mexicana y las fiestas decembrinas como Navidad y Año Nuevo. Esto es muy cierto. Las fiestas de fin de año brindan la oportunidad a familiares y a personas con los estrechos de convivir un poco más y prepararse para los retos y sorpresas del próximo año. Además, ¿quién no disfruta de unos buenos platillos típicos rodeados de sus seres amados? Bien dicen que la comida sabe mejor cuando se comparte. Eso es innegable. Hola, soy Alma. Es un gusto acompañarlos en un programa más. Es por ello que en el episodio de hoy te hablaremos sobre el inicio que marca el Día de la Independencia, así como las maneras en las que ha sido celebrado bajo la contingencia sanitaria en la que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos y bienvenidos a la sección de 3D. Hoy tenemos una entrevista relacionada con el cambio que se realizó en las clases de modalidad presencial a modalidad en línea. Un docente de la facultad nos hablará sobre su proceso de adaptación a estas nuevas modalidades. Esperamos que les guste. Pues les presentamos al profesor Óscar Siqueiros. Actualmente me acabo de incorporar a la Facultad de Ciencias de la Salud aquí en UABC. Por muchos años estuve con los de asesoría psicopedagógica con lo que venía siendo integración de estudios psicométricos y también estuve en la Facultad de Medicina y Psicología impartiendo la de teorías de la educación en psicología. Muy difícil en ciertos aspectos, en otro no tanto, ¿no? Yo soy una persona muy optimista. Yo lo veía como, si bien no puedo hacer las cosas como me gustaría hacerlas, pues al menos las puedo hacer, ¿no? Es como sigo teniendo trabajo. Pero sí era muy difícil por el tipo de personalidad que tengo yo, donde tengo un vínculo, una cercanía con los estudiantes, bromeo, juego, observo sus conductas, sus comportamientos, detecto cómo están en estado de ánimo. Y aquí era como hablarle un puntito, ¿no? Que se enciende, de que significa que está prendida mi cámara, y otro donde se supone me está grabando, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las partes más difíciles. El no, si bien uno tiene la vocación y la pasión por lo que hace, el no poder disfrutarlo plenamente, ¿no? Y por otro lado, el hecho de tener que planear las cosas de manera diferente, adaptar lo práctico a meramente teórico, tratar de buscar la manera de que quedaran más claras las cosas para los muchachos. No es común encontrar a alumnos autodidactas y te das cuenta que no están educados realmente de esa manera. No se enseña a aprender, no hay un pensamiento crítico reflexivo por muchos de ellos. O sea, hay como varias deficiencias que vas viendo que no son producto meramente de la pandemia, sino de una manera de trabajar que no fue del todo exitosa y que cuando se tiene que poner a prueba, como en estos casos, pues acaba fracasando, ¿no? Para muchos. Fíjate que yo trato de comportarme como si estuviera dentro del grupo. O sea, grito igual, hago los mismos gestos, me meto en mi papel, juego un poco más con mi tono de voz, sigo gesticulando, muevo mis brazos. Les hago saber a los alumnos de lo importante que es que sigan en esta modalidad, independientemente de que no sea tan fácil para ellos. Trato de lanzar algunas cositas motivacionales, ¿no? Ahí de proyectarlos a futuro, que gracias a lo que están aprendiendo ahorita van a tener pues algo más prometedor, exitoso y sobre todo que te pueda llenar más como persona, ¿no? Aquellos que están en línea, número uno, que aprovechen que tenemos la oportunidad de estar en clases, ¿no? Y que valoren mucho ahora el hecho de lo importante que eran las clases presenciales, porque era muy fácil quejarnos de la escuela. Te vas dando cuenta que te encantaría poder estar en tu salón de clases con tus amigos, con el profe que no te gusta del todo, pero pues estar prestando la atención ahí. De manera presencial, pues simplemente que lo aprovechen y que le saquen el mayor jugo posible a esta experiencia
de regresar a poder poner en práctica lo que uno sabe, ¿no? Y eso fue todo. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias a nuestro docente por ayudarnos en esta entrevista. Hasta la próxima. Hormonas o precursores hormonales. Médula espinal. Conecta el cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Esperamos que la información proporcionada en este video haya resultado de utilidad y muy interesante. El equipo de Arte Ilumina agradece mucho tu atención. Hasta pronto. ¿Todavía te acuerdas de tus clases de historia de la primaria? Se nos ha dicho que la lucha de independencia dio inicio la madrugada del 16 de septiembre de 1810 por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Nuestros libros de texto también mencionan otros personajes como José Ortiz de Domínguez, a José María y Morelos y a Vicente Guerrero, que aunque sus acciones resultaron beneficiosas para todo el país en general, y gracias a ellos la historia tomó un rumbo diferente, el precio de nuestra libertad fue grande. Así es. De hecho, si bien no se puede tener una cantidad precisa debido a que en esta época no se tenía un conteo adecuado, de acuerdo con el periódico Reforma, esta lucha dejó un saldo de entre 250,000 a 500,000 muertos a lo largo de los 10 años en los que duró. Una cifra considerable teniendo en cuenta que en el siglo XIX México no tenía la densidad poblacional con la que cuenta hoy en día. No son para nada comparables. Es por ello que este día se recuerdan las acciones que lograron que el panorama de nuestro país fuese distinto. Y después de una noche de celebración el 15 de septiembre, se guarda reposo el día 16. En todo el país este día es no laborable. Y seguramente aprovechaste este tiempo libre para hacer tus tareas escolares o para descansar de tus obligaciones del día a día. Pero es importante recordar por qué se da este día de descanso. Y es gracias al sacrificio y a la muerte de nuestros valientes antepasados que hoy nosotros podemos disfrutar de este privilegio. Damos una vez más bienvenida a la sección Detrás de UABC, con el propósito de descubrir el desempeño de los miembros de la comunidad universitaria, demostrando que todos somos importantes, entrevistando a la alumna Ana Valeria Vargas Reyes, quien realiza su servicio profesional en la institución. Sí, fue complicado porque obviamente estamos en pandemia y no era tan fácil encontrar una unidad receptora que se adecuara a tus horarios y a la forma de trabajo virtual. Yo realizo mi servicio social profesional en el Departamento de Comunicación y Difusión de la Facultad de Humanidades. Por ahora soy la encargada de logística. Vamos a decir que soy la que organiza todo, la que hace los planes, la que designa tareas. Sí he hecho trabajos cuando recién empecé, sí me aventaba diseños, flyers, pues la voz en off, que era parte de mi trabajo. Pero como que ascendí, vamos a decir que ascendí, y pues ahora soy la encargada de las tareas y muchos de los roles. A veces todavía sigo grabando voz en off, incluso a veces salgo en videos de la facultad, así que pues por ahí me andan viendo. Somos el Departamento de Comunicación y Difusión, así que estamos en redes sociales, somos como el equipo Community Manager de la empresa, que en este caso es UABC. Entonces sí nos encargamos de lo que es la imagen de la escuela, bueno, de la facultad más bien. Como es segunda etapa, pues ya va más centrado tu carrera, más a lo que tú quieres hacer. Entonces yo me decidí por la comunicación organizacional, es lo que se me da, y es por eso que yo hago logística. Hay otras personas que son como más para diseño, medios audiovisuales, que son los que nos editan videos, los que hacen los guiones. Están también los que van para radio, que son los que hacemos voz en off también. Los que, pues sí, prácticamente los que hacen también la edición del audio, porque a veces tenemos que editar audios, etc. Que no se atrasen, que no lo dejen al último. El servicio social viene pegadito junto con prácticas, entonces el tiempo se te va así. Entonces entre más rápido puedan encontrar una unidad receptora y puedan realizar su servicio, creo que va a ser
perfecto para que no se atrasen, pero pues igual es decisión de cada alumno, de su disponibilidad y sobre lo que quiere. Pero pues sí, creo que lo mejor desde mi punto de vista es hacer los trámites en tiempo y forma. 80 grados. Esperamos que la información proporcionada en este video te haya resultado interesante y ahora sepas cómo clasificar y medir a los ángulos. El equipo de ARPA y Lumina agradece mucho tu atención. Hasta pronto. ¿Cómo celebraron en tu familia esta fecha patria? ¿Realizaron alguna actividad en conjunto? ¿Salieron a algún lugar? ¿Tuvieron comida familiar? ¿Gritaste a todo pulmón Viva México? Seguramente cualquier actividad que hayan decidido realizar fue divertida. Y si no lo fue, no importa. Siempre hay un próximo año para celebrar y recordar el porqué de nuestra celebración. Exactamente. De hecho, es muy común entre las familias mexicanas disfrutar de un clásico pozole en las reuniones del Día de la Independencia, o de algún otro platillo mexicano, como lo pueden ser las flautas, las tostadas, los dulces, las bebidas tradicionales, o bien tomar alcohol para celebrar nuestra libertad. Además, normalmente, para celebrar este día se realizan desfiles militares, aunque este 2020 se reemplazó por una reunión simbólica en la Ciudad de México. Se aprovechó esta celebración para hacer la entrega de medallas Miguel Hidalgo, el mayor honor en nuestro país, a 58 doctores y enfermeras y demás personal de salud involucrados en la atención de pacientes de COVID-19, pues igual que a los militares del siglo XIX, estos profesionales siguen luchando por el bienestar de la salud de nuestro país. Si bien los desfiles y fuegos artificiales siempre son un espectáculo digno de ver, en ocasiones es mejor permanecer en casa para evitar contagios. Seguramente tú o algún conocido celebró de manera distinta este año. Organizaron una comida familiar, utilizaron ropa clásica mexicana, decoraron el hogar con adornos de los colores de la bandera, pusieron música tradicional, o bien reemplazaron los fuegos artificiales con luces de bengala u otra alternativa segura. Bienvenidos a una cápsula más de Ilumina. Hoy hablaremos sobre los presocráticos y el arjé de algunos de ellos. El arjé es el concepto fundamental en la filosofía de la Grecia antigua, que significaba el comienzo del universo, o el elemento de todas las cosas. Sin más preámbulos, comencemos. Tales de Mileto fue el primero en utilizar el concepto de arjé, encontrando el principio de todo en el agua, porque cuando él observaba las islas, parecía que surgían de las aguas del océano, y cuando observaba los lugares donde había un río cercano, hallaba vida. Creyó firmemente que el inicio de todo surgió en el agua. Heráclito de Éfeso consideró adecuado afirmar que el arjé es el fuego, ya que es el elemento que está en constante cambio. A esto se refiere a que todas las cosas cambian al tener contacto con el fuego, y el fuego se transforma. Podemos poner como ejemplo al oro, que puede ser transformado en una moneda, en un anillo, en un collar, etc., pero no deja de ser oro. De la misma manera, el fuego cambia de forma. Anaxímenes determina que el arjé es el aire, porque encontró en el aire propiedades que en otros elementos no se desempeñaría mejor el papel de arjé, de los cuales se destaca la invisibilidad. El aire es imperceptible a la vista, y puede confundirse con el vacío, y puede tomar cualquier forma. Imaginemos un globo inflado, pareciese que está vacío, pero está lleno de aire, y este toma la forma del globo. Empédocles establece que el arjé es el agua, el fuego, el aire y la tierra, porque en todas las cosas son la combinación en distintas proporciones de esas cuatro raíces, lo que da como resultado los diferentes materiales y seres vivos de la realidad. Por ejemplo, el cuerpo humano. Una parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua, también produce calor y nuestro cerebro produce choques eléctricos, que podríamos considerarlo como una pequeña parte de fuego. Tenemos ciertos minerales que son producidos por la tierra y nuestros pulmones necesitan el aire para respirar y seguir viviendo. Pitágoras afirmaba que los números son el principio de todo. No se sabe si los concebía como entidades físicas o una entidad no material, pero se refería a una relación de estructura. Por ejemplo, la música está conformada por una estructura numérica. Las notas y distintos signos musicales tienen un cierto valor,
el tempo musical, los instrumentos, etc. Es una estructura tan definida que sin ella no puede haber música. El arjé de Demócrito es el átomo, porque lo define como algo eterno, indivisible, homogéneo, incomprensible e invisible. Constituye toda la realidad. Es la cantidad geométrica pura, algo que no posee sabor, color, etc., sino que solo tiene 3 dimensiones: altura, profundidad y largo. A esto llamó átomo, que significa indivisible o que no tiene partes. Imaginemos un recipiente de 5.000 litros de agua. Sabemos que su componente químico es H2O, una partícula de hidrógeno y 2 de oxígeno. Ahora pensemos en cuántas partículas se tienen contenidas en esos 5.000 litros. Son muchísimas en cada gota. Así Demócrito pensaba que estaba formado el mundo. Anaximandro. Su arjé es lo indefinido y o lo ilimitado, denominándolo como el apeiron. No es algo material como los demás elementos mencionados, más bien una naturaleza distinta, que tanto produce como destruye conforme al tiempo. Imaginémonos la construcción de un edificio. Se hace con materiales de calidad y es muy sólida cada parte del inmueble. Pero llegará el día en que ese edificio sólido se debilite y se destruya poco a poco por sí solo. Así es la visión de Anaximandro del apeiron. Hay más filósofos presocráticos que sobresalieron en su pensamiento del arjé, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Te seguimos invitando a que continúes en nuestra programación. Yo soy Gisela Guayo. Y yo, Juan Pablo Torrijos. Y te esperamos en la próxima cápsula de Ilumina. Desde hace unos años el fenómeno del freestyle ha ido creciendo de manera exponencial. Si antes era raro conocer a alguien que practique esa disciplina, ahora no es inusual que un día vayas a un parque y encuentres alguna competencia de freestyle con freestylers que quizás conozcas, pues, de un año acá, esto está en todas partes. Actualmente se está celebrando una de las competencias más importantes en toda la escena del freestyle hispano, la FMS Internacional, con freestylers de varios países en una sola competencia. Si les suena, uno de los competidores que nos estará representando es el ya conocido a nivel mundial Asesino. Un asesino no da miedo si se viste de payaso. ¡Oh! Sí, si se viste de payaso, pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla, vente Georgie, baja la alcantarilla. ¡No! Sí, hermano, soy así. En México el movimiento está cada vez mejor. Si al principio dije que ya no es raro ver a alguien rapeando en un parque, es porque en todo México hay freestyle, y esto también se cumple en Tijuana. Es más, también se cumple en UABC. Y como esto es una cápsula de freestyle, acompáñenme a verlos. La Red Bull, la madre de las competencias de freestyle. Hace unos meses se celebró la competencia nacional mexicana, donde vimos como campeón a Skipper, campeón nacional de Nuevo León. Yo te voy a partir, tú te pones chaquetas, eres un pecho frío aquí. Ahora que soy campeón solo queda algo por decir. Garza está conmigo, dime quién contra mí. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Si bien no hubo ningún campeón de Baja California, sí hubo un competidor de la Baja en la Red Bull, Dante, que perdió en primera ronda, pero con el subcampeón RC. No lo sé, ¿sabes qué? Te humedezco. Obviamente que yo te humedezco. Parece que me metí al baño por una soda, porque salí refresco. 10. Ve cómo clavo las balas. Sí. Nadie le pega porque este no tiene... Ahora, ¿qué pasó con los competidores de UABC? Si bien nuestro único competidor de UABC no pasó las clasificatorias, sí tuvimos una batalla suya que dejó de qué hablar en redes sociales por su excelente participación. Es un freestyler que ya lleva mucho compitiendo en Tijuana y que seguro ya lo habrán conocido en alguna parte, Emignica.
Porque todo es valioso y la victoria siempre será el mayor tesoro. Y le quiero enseñar a mi madre que su hijo es honroso y que no solo en la escuela se puede ser exitoso. Sigo rapeando muy bien dentro del detalle. Nací en mi casa, yo no conocí la calle, pero conozco rappers, conozco freestylers. Mis amigos me enseñaron todo lo que valen y espero que mis... En el under también tenemos freestylers cimarrones muy buenos. Tenemos a otros 3 competidores que fácilmente podrían ser dignos de entrar a la siguiente edición nacional de Red Bull si pulen un poco más ese talento que tienen y también si se hacen más conocidos, porque si se llevan al público de Tijuana, también pueden llevarse al público nacional y quizás también al público internacional. El primero del que hablaré es Delit, freestyler cimarrón de nuevo ingreso, el cual ya nos ha representado en competencias nacionales y que es tan joven que tiene mucho futuro delante con su estilo que desprende tanto carisma. No puedes conmigo, tú hablas del Johnny, tú estás jodido. Sé que el Johnny y yo somos muy buenos amigos. Ya me dio la mano, ahora estoy bendecido. Aparte de Delit, tenemos a Paulo, un freestyler cimarrón que lleva mucho tiempo dándolo todo en competencias locales y que si les toca verlo rapear les sacará más de una sonrisa con ese estilo ingenioso. En serio que esta cosa a ti te encanta, más bien tú eres Superman, luego te me escapas. Es más, ahorita mismo esto lo pediste, yo no ocupo capa, o sea que yo soy increíble. Tú no eres increíble, carnal. Por último, pero no menos importante, tenemos a Mota, otro freestyler cimarrón que lleva casi el mismo tiempo que Paulo y que también nos ha dado muy buenas batallas junto a los demás cimarrones de la lista. Para acá todos tienen talento, de acá para acá ya entraron al evento, de acá para acá tienen buen enfrentamiento y ustedes, gracias por el interés. Por más que en esta cápsula solo mencionamos a 4 freestylers cimarrones, tenemos a muchos que también tienen mucho talento, y puede que también sea normal verlos en nacionales próximamente representando a UABC, Tijuana, Baja California y quién sabe, quizás también a México. Ahora lo sabes, seguramente de una forma u otra pudiste gozar de esta celebración. Pero recuerda que muchas más se aproximan y que es necesario seguir las recomendaciones de distanciamiento social y de prevención para evitar la propagación de COVID-19. Además, nunca es tarde de ir planificando de lo que se hará en la próxima festividad. Recuerda que hay muchas maneras de divertirse cuidándose. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Esperamos que las cápsulas del día de hoy hayan sido de tu agrado. Te esperamos la próxima semana con nuevo contenido. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, si te perdiste el estreno, todos los miércoles a las 10 de la mañana puedes ver la repetición por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios, así como información de nuestra universidad. Nos encontramos en Instagram y en Facebook como Censor UABC. De igual manera, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Censor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.